Radio Universidad de Oaxaca presenta Los Investigadores de la UAPJO. Hola amigos de Radio Universidad de Oaxaca, bienvenidos a una cápsula más de Los Investigadores de la UAPJO. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Juan José Alpuche Osorno. Él es doctor en ciencias. Vamos a conocer un poco más sobre él. Yo soy el doctor Juan José Alpuche Osorno. Soy de formación ingeniero en pesquerías por un Instituto Tecnológico del Mar en Campeche. Posteriormente realicé un doctorado directo en el Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito a la Facultad de Medicina también. De la UNAM, posteriormente realicé un par de postdoctorados en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Morelos, y posteriormente también tuve la oportunidad de hacer otro postdoctorado en biología molecular en la unidad multidisciplinaria de posgrado de investigación de la Facultad de Ciencias por la UNAM. Yo soy nivel de SNI 1. Estoy en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Me encuentro en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Medicina UNAM UAPJO y también en el Laboratorio de Bioquímica de aquí mismo de la facultad. ¿Nos puede hablar sobre sus líneas de investigación, por favor? Claro que sí. En mi laboratorio tengo la fortuna de contar con colaboradores de diferentes áreas de ciencias de la vida, y eso me da la oportunidad de tener diversas líneas de investigación. La línea de investigación básica que tengo es bioquímica de proteínas o bioquímica aplicada un poco más a la inmunología innata, que es en donde tengo la mayoría de mis trabajos, específicamente trabajando con invertebrados, con camarones, con jaivas, con cangrejos, con langostas, langostinos, todo lo que normalmente lleva una paella. Yo me dedico a estudiar la inmunología de ello. ¿Qué es la bioquímica? Es básicamente el estudio de la vida. Básicamente se encarga de estudiar todas las reacciones que ocurren en el cuerpo que permiten que estemos vivos. ¿Qué es esto de inmunología innata? La inmunología, pues es la ciencia que se encarga de estudiar todo nuestro sistema inmunológico, cómo se defiende el cuerpo, ¿no? Cómo se defiende el cuerpo ante algún invasor. La inmunología tiene dos grandes ramas, una que es la inmunología innata y la inmunología adaptativa. La inmunología innata básicamente es con la que nacemos y es la primera que responde ante un estresor o ante algo que le ataca al cuerpo. Posteriormente, el sistema inmunológico tiene que aprender de estas experiencias para poder defenderse en futuras ocasiones. La inmunología innata es esta inmunología que tiene la primera respuesta, que es lo primero que sale en el sistema inmunológico, cómo reacciona ante una infección desconocida. Este sistema inmune innato es específico, por ejemplo, en los invertebrados. Y estas especies solamente tienen este tipo de inmunología innata y no tienen inmunología adaptativa. Esto es, para nosotros que estudiamos ciencias de la vida, es bastante provechoso y muy padre porque en algunos casos la inmunología adaptativa tiene mecanismos secundarios que permiten, de si una vía no funciona o un tipo de defensa no funciona, entonces puede adaptar esta inmunología para poder responder. En el caso de los invertebrados no, solamente tienen el sistema inmune innato, y si ese sistema inmune innato pues falla, pues básicamente esto le conlleva la muerte. Y posteriormente nos dimos cuenta que este modelo podíamos utilizarlo haciendo un tipo de inmunología comparada entre la inmunología innata que tienen los camarones y algunos mecanismos que se presentan aún invertebrados, pero que pertenecen al sistema inmune adaptativo. De ahí salió el estudio y la idea inicial de empezar a hablar acerca del sistema inmune adaptativo y del sistema inmune innato adaptativo o mecanismos adaptativos en invertebrados, que se supone que no deberían estar ahí, y también hablar mucho más del sistema inmune innato o de respuestas inmunes innatas en vertebrados. Específicamente eso nos ha permitido estudiar, por ejemplo, inflamación o algunas otras características en pacientes, por ejemplo, como dengue o en pacientes con gonartrosis. Eso afortunadamente nos ha permitido el estudio de este tipo de pacientes. Otra línea de investigación que venimos manejando desde hace más de 15 años tiene que ver con el tema de obesidad, con el tema específicamente de riesgo cardiometabólico, en donde estamos intentando encontrar los mecanismos que se activan mucho antes de que tengamos el problema ya de obesidad. Este riesgo cardiometabólico ha sido actualmente, ahora es un tema de moda,
Esto también, por supuesto, lo hemos estudiado en niños. Hemos tenido un par de proyectos muy interesantes que hablan de riesgo cardiometabólico y obesidad en niños. Y bueno, eso nos deja una satisfacción diferente. Este tipo de investigación aplicada es un poco más satisfactoria desde el punto de vista social que la línea de investigación que tiene que ver más con inmunología innata. ¿Qué es este riesgo cardiometabólico? Mira, se habla mucho del riesgo, seguramente has escuchado, del tema de obesidad y del riesgo cardiovascular. La obesidad es el resultado al final de una mala alimentación, de malos hábitos de vida, en donde empezamos a acumular energía y de manera natural el cuerpo almacena toda esta energía que le sobra, y si no tenemos una buena actividad física, o si no nos movemos, o si no estamos haciendo que nuestros sistemas se lubriquen, por así decirlo, pues se va a oxidar simplemente, ¿no? Entonces, la obesidad es esta respuesta. Ya como complicaciones de la obesidad tenemos al riesgo cardiovascular, que básicamente me habla qué tan cerca estamos de que algo falle realmente. Durante la obesidad no es que algo esté fallando, es algo que estamos acumulando de alguna manera energía, y estamos en un proceso que no es normal, un proceso que es inflamatorio, que es un proceso que está desarrollando alguna patología, pero el riesgo cardiovascular nos mide qué tan cerca estamos de que realmente algo falle, de que tengamos un infarto, o que alguna arteria se nos llegue a tapar, o que empezamos a tener problemas con la presión, la glucosa, con el azúcar, etc. Ese riesgo cardiovascular nos mide básicamente qué tan cerca estamos de que algo esté fallando, y que falle realmente y que ponga en peligro nuestra vida. El riesgo cardiometabólico es justo para el lado contrario. El riesgo cardiometabólico me habla no solamente de la obesidad, sino me habla específicamente de cuáles son los mecanismos que estamos dejando de lado para que se empeore la obesidad y me lleve a un riesgo cardiovascular. Es decir, en el riesgo cardiometabólico es, por ejemplo, qué tanto tiempo pasas sentado al día, qué tanto ejercicio haces a la semana, qué tantos alimentos ultraprocesados comes, qué tanto comes en tu casa, cuáles son tus hábitos alimenticios, cuáles son tus hábitos de estudio, cuáles son tus hábitos de trabajo, si tienes tabaquismo o no. Todos estos son factores de riesgo que, si bien combinados con la obesidad, nos va a llevar a un riesgo cardiovascular. Lo sabemos, pero en realidad, hasta que no tenemos un problema es que nos preocupamos. El riesgo cardiometabólico se trata de encontrar una manera de poder medir todos estos factores que nos van a llevar a una complicación cuando ya tenemos obesidad. Incluso antes del riesgo cardiometabólico, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, por ejemplo, en estudiantes de medicina. Hay algunos factores inflamatorios que se desarrollan específicamente en respuesta a un estresor, que normalmente esos estresores son estresores físicos o alguna enfermedad. Y entonces hay unos factores proinflamatorios que básicamente el cuerpo es como le avisa a las demás células. Cuando llega alguien a hacerle daño a una célula, esta célula genera una señal que le avisa a las demás células que tiene un problema. Entonces, esto normalmente se genera cuando hay una enfermedad. Se ha encontrado que estos mismos factores inflamatorios nosotros los producimos en menor cantidad, pero los producimos cuando tenemos un daño psicológico, o cuando hay algún daño que, si bien no es un daño físico, sí estamos generando un estrés a las células o al cuerpo. Por ejemplo, si no eres capaz de dormir 8 horas porque no te da tiempo, o porque estás estudiando durante toda la noche, si lo haces un día o 2 días, o una vez al mes, no pasa mucho. Pero si lo haces durante mucho tiempo, esto te va a generar, por supuesto, un estrés al sistema, ¿no? A tu cuerpo va a generar un estrés, y una forma de reaccionar del cuerpo es esta, ¿no? Luego, si tú tienes una alimentación deficiente, por ejemplo, en donde comes muchos alimentos ultraprocesados, va a ser exactamente lo mismo. Si además tienes un nivel de estrés muy elevado, digamos porque tu trabajo es estresante, o porque a lo mejor estudias alguna carrera como medicina, por ejemplo, que es una carrera muy estresante, también hay esta activación. Ahora imagínate todo junto. Imagínate un estudiante de medicina que no duerme, que tiene mucho estrés, que come mal, que come alimentos ultraprocesados, que no hace ejercicio, que está sentado cuando menos 8 horas al día. Todo eso en conjunto
es una bomba de tiempo. Hemos encontrado factores inflamatorios, proinflamatorios en estudiantes de medicina en estas condiciones que se asemejan a personas que tienen alguna enfermedad sistémica o que están muy graves en hospitales. Hemos encontrado de estos factores proinflamatorios a ese nivel. Y no hay una explicación lógica o inmunológica que nos diga específicamente el por qué o por qué este mecanismo está siendo tan afectado, ¿no? Es algo bastante complicado de poder explicar, pero lo hemos encontrado, ¿no? Lo hemos encontrado. Asimismo, hemos seguido estudiando por otros colectivos. Por ejemplo, esto también se presenta en policías, por ejemplo. Hace algunos años tuve la oportunidad de dirigir una tesis con policías del síndrome de burnout y es algo muy similar. Es decir, tenemos mecanismos que se están activando, inmunológicos, que están causando un estrés al cuerpo cuando no deberían estar ahí, cuando no tienen una enfermedad como tal. Y en muchas ocasiones esto es lo que me lleva a la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, al final, los estudiantes de medicina terminan también con este síndrome que te comentaba, síndrome de burnout, ¿no? que es bastante conocido en los médicos, cuando llegan y se despersonalizan, no te llaman por tu nombre, te tratan mal, hacen un diagnóstico rápido, en fin. Todo esto es respuesta a estos factores que se desencadenan. Hablaba también de que hacía estudios con niños en cuestión de obesidad. Sí, mira, esos estudios de obesidad están muy padres. Este estudio de riesgo cardiometabólico en realidad lo hemos estudiado en estudiantes de medicina, lo hemos estudiado en policías, lo hemos estudiado en niños. Esto nos lleva todo de la mano porque obviamente una de las principales preocupaciones son los niños, ¿no? Entonces, que somos el país número 1 de obesidad infantil desde los 80s o algo así. Entonces es un tema que siempre nos ha preocupado, ¿no? Es un tema que sí o sí nuestros niños pues nos ha preocupado toda la vida. Esto nos llevó a trabajar con ese tema de riesgo cardiometabólico en niños y ahí se presenta un poco diferente, ¿no? Ahí hay algunas otras enfermedades que sí pueden estar causando este tipo de riesgo. Sin embargo, junto con varios colectivos, porque bueno, obviamente esto no lo hacemos solos, obviamente todo esto lo hacemos con la ayuda de muchísimos amigos, entonces afortunadamente tenemos muchos colectivos de policías, colectivos que se dedican a la salud de los niños, en fin, y precisamente con uno de estos colectivos, tus médicos, además este colectivo se preocupa mucho por los niños. Este colectivo básicamente lo que hace son médicos que se dedican, y odontólogos que se dedican básicamente a visitar estancias infantiles, hogares infantiles, y entonces se dedican a llevar prevención. Básicamente van y hacen en los niños, hacen diagnóstico y tratamiento de caries, de desnutrición, en fin. Entonces, con ellos desarrollamos este proyecto en donde comenzamos a unirnos a estas campañas con ellos y comenzamos a estudiar precisamente la obesidad infantil y algunos de estos factores como la mala alimentación, el consumo de alimentos ultraprocesados, la propia caries que también está relacionada. Comenzamos a hacer estudios con ellos y empezamos a impactar de manera local en algunas estancias infantiles. Y eso nos llevó posteriormente a tener un proyecto. Hicimos un proyecto hace 4 años. Empezamos a trabajar un proyecto con una universidad en Alemania, la Universidad de Göttingen, que ellos precisamente lo que les preocupaba era entender la obesidad infantil, combatir la obesidad infantil, pero antes de eso, ellos querían saber cuál es la dinámica que existe en este tema de la obesidad infantil que es tan complicada, ¿no? Para ellos es importante entender las dinámicas, porque si bien nosotros lo vemos desde el punto de vista pues de salud como tal, ellos lo ven como un problema global diferente. Es un problema económico, es un problema político, es un problema que tiene implicaciones enormes. Seguramente sabes que ahora hay una ley que de chatarra, que prohíbe la chatarra en las escuelas. Y uno dice, bueno, por el tema de salud está perfecto, o sea, qué bueno que los niños no puedan, pues, créalo o no, ya hay escuelas que se ampararon en contra de la ley. Se ampararon en contra de la ley para no aplicarla. Y ahí se convierte en un problema político. Y un problema económico, por supuesto, porque las tienditas que están adentro de la escuela, pues tienen un ingreso de esto. Entonces, esto se convierte en un problema político y un problema económico, que además se presenta en todo el mundo. Entonces, esta universidad en Alemania tenía esta visión. Entonces, lo que hizo es hacer un estudio multidisciplinario en donde
tenía la parte económica, la parte política, y la parte de salud. Entonces, eso por eso es muy padre, porque si bien no impactó directamente en este punto, en este momento, en la salud de los niños, sí nos ayudó a entender mucho cómo es la dinámica entre la política, la economía y la salud, por supuesto, bueno, y la cultura, ni se diga, en los niños en México. En muchas ocasiones no vemos ese tipo de implicaciones, ¿no? Decimos, ok, la ley está padrísima, pero no vemos la implicación económica que trae el tema. Tampoco vemos la implicación política que trae el tema, y menos en esta época en donde la agitación política y macroeconómica es un tema que nos debería preocupar a todos y que en realidad no nos preocupa, ¿no? Entonces, nos llevó, todo este estudio nos llevó a este punto, y afortunadamente ahora tenemos las colaboraciones con diferentes universidades, colaboramos con la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, desde el punto de vista político. O sea, cómo impacta una decisión de este tipo, cómo impacta en la salud, ¿no? Así es como nosotros llegamos a ese tema. ¿Y usted cree que realmente sí vaya a servir esta nueva política de prohibir los alimentos chatarra? Bueno, o alimentos ultraprocesados, como usted les llama. Mira, el consumo de alimentos ultraprocesados, tenemos más de 10 años que han salido investigaciones donde se dice que los alimentos ultraprocesados tienen dos grandes rubros que nos puede afectar. Uno es que tiene añadidos azúcares, por ejemplo, que no necesitamos. Es decir, en muchas ocasiones no necesitamos la cantidad de azúcar, ni la cantidad de sal, ni la cantidad de colorantes que tienen los ultraprocesados. Es decir, una manzana pues ya es rica de por sí. O un plátano, o una sandía, o cualquier fruta de la estación ya de por sí tiene los componentes o los nutrientes suficientes y necesarios, y que además es agradable al paladar. No hay necesidad de ponerle más azúcar, de ponerle caramelo encima, y además de ponerle chilito en polvo, que además tiene colorantes azules para que sea atractivo para los niños, y ponerlo en un empaque con microplásticos. No es necesario. Es decir, y no solamente es eso, sino que además incrementa la cantidad de calorías que tiene, pero además incrementa la cantidad de productos añadidos, de productos químicos añadidos. Los colorantes, por ejemplo, desde hace muchísimos años, se sabe que hay ciertos colorantes que están relacionados con cáncer, o sea, que producen cáncer. Y luego también tenemos algunos otros ingredientes que ponen que también directamente se han asociado con algunas otras enfermedades. Entonces, el hecho de que de alguna manera estemos tomando cartas del asunto con los niños es algo benéfico para la población, ¿no? Ahora, esto te lo digo desde el punto de vista bioquímico y quizá de salud, pero desde el punto de vista económico y político es otro tema, ¿no? Claro. Es otro tema. Y ahí nos peleábamos mucho, teníamos muchas discusiones, por ejemplo, con colegas que son de economía o colegas que son políticos, en donde, por ejemplo, desde el punto de vista político o económico, este tema, por ejemplo, de las etiquetas en los productos, ha sido, si bien en México nos han dicho, ha sido la maravilla, ha sido lo mejor, etcétera, etcétera. Si te lo preguntas a un nutriólogo, te dicen, pues te diré, antes estaba mejor, porque antes tenías el contenido nutrimental. Y lo único que teníamos que hacer era leer la etiqueta en donde decía cuántos azúcares tenía por porción, cuántas grasas por porción, cuántas azúcares añadidos, etcétera, etcétera, por porción. Y tenía un cuadrito bien bonito con información, que era difícil de leer, pero nos daba mucha información respecto a lo que estábamos comiendo. Y entonces, lo único que había que hacer era enseñarle a la gente a leer esta etiqueta. Entonces, la gente, cuando tú llegabas con alguien, le decías, a ver, esta galleta que te estás comiendo, fíjate, tiene tantos azúcares añadidos y por porción tiene tantas calorías, tanto no sé qué, tanto. Entonces, la gente decía, ¿y cuánto es una porción? La porción no es el paquete tiene 4 porciones. Entonces, por galleta te estás comiendo eso. Entonces, en algún momento, esas personas, pues como que entrabas en razón y decían, en la torre estoy comiendo cosas que no debo, ¿no? Ahora con los sellos, estos famosos sellos que están al frente que tienen 1, 2 y los sellitos de exceso en azúcares, de exceso en esto, no nos da mayor información. Es más fácil de leer, pero nos da menos información. Entonces, por ejemplo, este tema lo platicábamos mucho con compañeros en Alemania, porque en Alemania hicieron algo similar, pero ahí los datos son ligeramente diferentes a lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Extrañamente, todas las políticas que salen del Instituto Nacional de Salud Pública en México, todas son maravillosas, todas son buenas, todas han impactado en obesidad, todas. Pero lo cierto es que no.
La obesidad en México sigue creciendo, la obesidad infantil sigue creciendo. Entonces, algo está pasando, pero políticamente es un tema que necesitamos, todos los mexicanos, por supuesto, entender, pero que los mexicanos sabemos perfectamente que la política, pues a veces no se nos da, ¿no? Sí. Otra línea de investigación que tenemos también tiene que ver con proteómica. Cuando hice uno de mis postdoctorados en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Morelos, comenzamos a trabajar con, en ese entonces, una técnica muy novedosa que se llamaba proteómica. Ya específicamente habíamos trabajado antes con bioquímica de proteínas, que básicamente mi doctorado fue en eso, y comenzamos a trabajar con esta técnica, que es una técnica en ese entonces muy novedosa, una técnica que nos permite el estudio mucho más amplio y mucho más rápido, por supuesto, de todo el proteoma, que son todas las proteínas que están expresadas en un organismo. Bajo esta premisa del estudio con la proteómica, hemos seguido trabajando con ellos en diferentes temas, pero actualmente la estamos aplicando a una teoría que tiene una alumna aquí de nuestro laboratorio, que tiene que ver con un fenómeno que se llama de adición de anticuerpos entre los pacientes que están recién diagnosticados con dengue y los pacientes que tuvieron COVID durante la pandemia. Lo que estamos intentando hacer es, a través de proteómica, probar en una primera instancia cuáles son las proteínas que se expresan específicamente en las personas que han tenido COVID y ahora se enferman por primera vez de dengue. Es una fusión bastante interesante en donde hemos tenido algunos resultados bastante prometedores que estamos próximos a publicar. Actualmente estamos ya en la etapa de revisión de comentarios de los revisores de la revista, y esperemos que muy pronto salga publicada esta investigación. La teoría de Eli, que es alumna de doctorado aquí en la facultad, Eli tenía la teoría de que los pacientes que ya tuvieron COVID y les da dengue, tienen un fenómeno que se llama de adición de anticuerpos. De alguna manera, los anticuerpos que se generan en respuesta a COVID, cuando ya tuviste COVID, tú siempre quedas con anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a los anticuerpos de dengue, que se generan en respuesta al dengue, y hacen que el sistema inmunológico se vuelva loco. Es decir, haya una exacerbación, haya una gravedad. Ella lo observó, ella es química, trabajaba en un laboratorio químico en la costa, y ella lo observó y dijo, algo está pasando ahí, algo está pasando ahí. Entonces, cuando se acerca al laboratorio, comenzamos a trabajar precisamente con proteómica y hacemos ese acercamiento proteómico, y ahora tenemos la capacidad de tomar básicamente suero o plasma o sangre de pacientes, de un paciente que nada más tenga COVID, pacientes que nada más tengan dengue y pacientes que tengan COVID y dengue, y a través de la proteómica, de manera muy sencilla, podemos determinar cuáles son las proteínas que se encuentran de forma diferencial, es decir, cuáles son las que se encuentran solo en los que tienen dengue, cuáles solo en los que tienen COVID y cuáles las que tienen COVID y dengue. Y después de eso, además, ya nos permite no solamente saber qué proteínas son, sino en dónde participan, es decir, cuáles son los mecanismos en los cuales están participando. Y entonces la proteómica ya nos permite, junto con la clínica, junto con la química, determinar exactamente qué está sucediendo en el cuerpo. Y esto es algo pues muy padre, muy simple, bueno, decir simple, es algo caro todavía, pero es algo muy satisfactorio, muy padre, porque hemos descubierto que efectivamente que algo está pasando. No estaba pasando de la manera que la alumna creía, porque así nunca pasa en la investigación. Si en la investigación algo te sale como tú crees, algo estás haciendo mal. Entonces, están pasando cosas diferentes, pero que están muy padres. Es decir, están muy padres y que nos va a obligar, nosotros esperamos que nuestro primer artículo nos lo publiquen para publicar el segundo, nos va a obligar a cambiar la vigilancia epidemiológica de dengue. O sea, nos va a obligar a cambiar la manera en la cual nosotros estamos vigilando el dengue, sobre todo en Oaxaca. En Oaxaca, en donde casi todos en Oaxaca hemos tenido dengue alguna vez. Sí. Entonces, es una zona endémica de dengue en México, y en donde probablemente la investigación que estamos haciendo o la vigilancia del dengue ya no corresponda a estos tiempos. Tendríamos que cambiar la vigilancia de cómo estamos vigilando el dengue. Pero ahora sí que esa es otra historia que te la cuento cuando la terminemos, porque en eso estamos. Y por último, otra teoría que siempre
que siempre hemos estado apoyando en nuestros laboratorios cuando algunos alumnos se acercan con alguna teoría que quiere probar y que nos parece interesante, tiene que ver con el tema de cannabinoides. Hace 5 años comenzamos a trabajar con cannabinoides, específicamente con CBD. Este CBD se sabe, se ha demostrado, hay mucha investigación, que es un cannabinoide muy importante para poder combatir algunas enfermedades. Se habla mucho de combatir el cáncer y muchas otras enfermedades que luego en algunas ocasiones las empresas que venden estos productos no son, digamos, del todo científicamente ciertas o exactas. Esta otra alumna es fisioterapeuta, licenciada en terapia física, y tenía una teoría muy interesante del uso de los cannabinoides para tratar gonartrosis en rodilla específicamente. Esta alumna vino con muchas ganas y bueno, ya antes trabajamos con unos colectivos que existen en Oaxaca, que por cierto es el único estado que tiene ese tipo de colectivos, que tienen el permiso para el cultivo de cannabis, de diferentes variedades de cannabis. Específicamente hay una variedad que se cultiva en Oaxaca, que es originaria de Oaxaca, y ella tenía la idea de utilizar los cannabinoides y nosotros hicimos match y pudimos utilizar los cannabinoides que estamos purificando específicamente de esta planta que es originaria de Oaxaca para probarlo entonces también en la inflamación. Al final de cuentas regresamos al mismo tema inmunológico, en donde lo que estamos intentando hacer es medir los mediadores proinflamatorios que se presentan en esta enfermedad y ver cómo se modifican en la presencia de cannabinoides aplicados de forma tópica y además con un ultrasonido que sirve específicamente para este fin. ¿Qué son los cannabinoides? Los cannabinoides son componentes de la cannabis más conocida como marihuana. Seguramente tú has escuchado, o seguramente has comprado, o seguramente conoces a alguien que haya comprado el marihuanol o estas pomadas que tienen marihuana, ¿no? Cuando se trata de este tema de cannabinoides desde el punto de vista médico, lo vemos de alguna manera diferente, ¿no? La marihuana, los cannabis han sido usados desde siempre. En Oaxaca, la medicina tradicional lo usa en combinación con otros productos y nos sirven para desinflamar, nos sirven para tratar dolores, o sea, ya los usan, lo hemos usado durante siglos en Oaxaca. El tema de la marihuana fue un tema de prohibición, fue un tema en el cual la propia historia nos cuenta que en realidad fue Estados Unidos, una empresa específicamente en Estados Unidos, que se encarga a través de publicidad, que dicen que fue la primera gran campaña publicitaria en contra de algo, se encarga de darle esta mala fama, digamos, a la marihuana, ¿no? Y entonces prohíben Estados Unidos el uso de marihuana, lo mismo pasa en México. Entonces, eso a final de cuentas es un tema tabú, porque en ese entonces se encargaron de hacerlo tabú. En México, sin embargo, en la medicina tradicional, en los pueblos, toda la vida lo han usado. Todos nuestros abuelitos tienen su alcohol con marihuana y lo usan para frotarse las rodillas. Todos. Bueno, o quiero pensar, cuando menos en los pueblos, ¿no? Y ya luego se complica un poco cuando empezamos a hablar de la marihuana de uso lúdico y ese tipo de cosas. Ese es otro tema. Pero es algo que ya conocíamos. Es algo que siempre hemos usado en México. Entonces, de lo que tratamos nosotros, que cuando se acercaron estos colectivos que también trabajamos con algunas asociaciones, por ejemplo, de mujeres indígenas que cultivan cannabis, estaban muy interesadas en que de forma científica nosotros hiciéramos algo, ¿no? Que de forma científica nosotros respaldáramos lo que ellos hacen en la parte de la medicina tradicional. Entonces, comenzamos a estudiar con ellos. En realidad no es que nosotros hemos descubierto el lino negro, es algo que ya se hace, eso se hace en Europa, se hace de forma normal. Los cannabinoides fueron descubiertos me parece que en Israel, en fin, hay muchísima investigación hecha, pero lo creas o no, en Estados Unidos sigue siendo, cuando hablamos de investigación científica, las bases de datos más grandes están en Estados Unidos. Y hay muchísima información de cannabinoides o del uso de cannabinoides en el mundo, en bases de datos, pero no en Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue siendo un tabú.
Entonces lo que sucede es que nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces cuando comenzamos a estudiarlo más a fondo, nos dimos cuenta de que efectivamente hay ciertos cannabinoides que se usan ya específicamente farmacológicamente. Hay fármacos que están derivados de cannabinoides. Pero como en algunas ocasiones en algunos países no pueden usar cannabinoides, es increíble, lo que hacen es tomar la estructura del cannabinoide, imitarla, o sea, hacerla químicamente y usarla, porque ya no es un cannabinoide. Entonces tú dices, es estúpido. Es decir, si ya tienes un cannabinoide, úsalo, ¿no? Lo que nosotros hicimos básicamente es eso, nos unimos junto con un colectivo que lo dirige un maestro en ciencias que hizo toda su carrera en el cultivo de cannabinoides en Europa. Y valiéndonos de él tiene líneas un problema que tienen los cannabinoides, que cuando se usa este tema de usar la cannabis con alcohol, por ejemplo, es que difícilmente entre lote y lote, es decir, si tu abuelito te dejó o tiene un botecito con alcohol y cannabis y te sirve muy bien, por ejemplo, para dolores de rodilla, y se te acaba el año y quieres preparar otro, difícilmente te va a quedar igual o te va a servir igual, ¿no? Es básicamente porque las variedades de cannabis pues, son varias y las propiedades que tiene cada variedad de cannabis es diferente. Los cannabinoides que tienen son diferentes. Entonces, con ellos, lo que empezamos a hacer es precisamente estandarizar esto. Él durante muchos años, se ha encargado de estandarizar líneas de plantas que tienen exactamente los mismos componentes. No que una planta sea mejor que otra. Por ejemplo, si tú tienes 2 plantas de mandarina en tu casa, una te va a dar mandarinas bien grandotas y la otra probablemente te dé mandarinas chiquitas, o sea, aunque estén en el mismo ambiente. Entonces, lo que sucede con él es que ha estandarizado estas plantas para poder estandarizar las extracciones que se hacen de los componentes y esos componentes usarlos ahora sí ya en forma de aceites o en forma de pomadas o en forma de geles. Y ya estandarizado, entonces ya podemos estandarizar los resultados. Ya sabemos cuánto poner y cómo ponerlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es nada más eso. No hemos inventado absolutamente nada. Nosotros no nos hemos valido de gente que ha hecho esta parte de la estandarización, de las productoras de cannabis, que además ellas son las que hacen esos cultivos y nos permiten tener estas diferentes variedades que sirven para diferentes cosas de acuerdo a lo que tienen. Tenemos variedades, por ejemplo, que tienen muchísimo CBD y tenemos variedades que tienen muchísimo THC. THC es el componente que te pone eufórico, ¿no? Depende de la variedad de la planta, es básicamente lo que vas a tener, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos tenido es precisamente eso, la posibilidad de tener esos componentes aislados, ya técnicamente caracterizados y técnicamente descritos, para que nosotros podamos incluirlos en un gel. Eso sí, lo hicimos nosotros. La licenciada Montserrat, que es estudiante de maestría, ella en un principio quería trabajar con una técnica de ultrasonidos, un aparatito, si alguna vez has ido a terapia, que yo espero que no, pero si alguna vez te has lastimado algo, te ponen como un gelecito y un aparatito que como que da calor y como que medio vibra. Ese aparato es un ultrasonido terapéutico y el gel se utiliza para que las vibraciones puedan penetrar en la piel. Entonces, ella quería trabajar con eso, con gonartrosis, y entonces cuando llegó yo dije, yo sé que nos va a ayudar. Y entonces comenzamos trabajando con aceite con cannabinoides para ver si había algo. Y ahí había un tema un poquito complicado porque los aceites se absorbían muy rápido y no permitían que la técnica estuviera bien. Entonces sí, con ella y con algunos ayuda de algunos investigadores jóvenes que hemos recibido aquí, chavos literalmente que recibimos de la Universidad de Michoacán, me parece que eran. Ellos trabajaban, ellos eran ingenieros en materiales, una cosa así, no me acuerdo. Y ellos lo que hicieron básicamente fue crear un gel, diseñaron un gel con características especiales que podía atrapar a los aceites para que los aceites no se absorbieran y solamente atravesaran cuando le poníamos el ultrasonido, como que se activaban con el ultrasonido. Entonces, eso es lo único que, digamos, hemos hecho nosotros en este punto. Este gel específico para el ultrasonido y el tratamiento específico con gonartrosis, ¿no? Ahora, los resultados, no tengo que decírtelo, funcionan. O sea, y no es como sorprendente. No nos sorprende porque ya lo hace mi abuelito. O sea, mi abuelito ya lo hacía. Y lo hacía hace 30, 40 años. O sea, no es sorprendente. Ha funcionado, sí. La técnica es un poco mejor, más nueva.
De pronto ves que llega gente que apenas se puede caminar o llega gente cojeando y literal se van caminando. O sea, literal en la primera sesión se van caminando. Es una técnica maravillosa porque además este ultrasonido lo que hace es activar estas moléculas para que las moléculas funcionen más rápido, se absorban mucho mejor y de verdad que mejoran muchísimo, muchísimo, muchísimo a los pacientes. Entonces, en ese punto estamos, la verdad es que no nos sorprende mucho. Lo siguiente sí ya va a ser entonces el por qué, ¿no? Porque hasta ahorita sabemos que funciona, sabemos más o menos cómo funciona, pero lo que sigue sí va a ser un poco más complicado de saber específicamente por qué funciona y cómo es que funciona en el sistema. Bueno, con respecto al cannabis, a la marihuana, mucha gente, lo venden hasta en el Dr. Simi, ¿no? Claro, sí. Mucha gente, y yo también, tenemos esta duda de si nos lo aplicamos, o sea, porque hay hasta gomitas ya, ¿nos volvemos adictos? O sea, ¿crea una adicción? Tópico no te va a crear ni una adicción, ni te va a dar ningún efecto. Okay. Tú puedes aplicarte de forma tópica o en alcoholito, lo que sea, y jamás vas a tener un efecto, ¿no? Psicotrópico, bueno, un efecto como droga, digamos. Con gomitas y tomado hay que tener un poco de cuidado porque depende. ¿De qué depende? Depende de la calidad, depende con lo que está hecho. El gran problema con los productos canábicos es que en muchas ocasiones no sabemos con qué está hecho. Y como todo en el mundo, si tú compras un producto de calidad, te va a dar los efectos que te prometen que son. Pero si tú compras un producto que no es de la mejor calidad y que es bastante chafa, pues no esperes que te den los mismos efectos, ¿no? Entonces lo que sucede con cannabis es exactamente lo mismo, porque además no está tan regulado. Es decir, en México no está regulado. En México nos dice la ley, tú ya puedes cultivar, vender, intercambiar, ya puedes utilizar, transportar, fumar, puedes hacer lo que quieras con cannabis. Ya la ley nos dice eso. Pero la propia ley nos dice, para más información, refiérete a este marco, a este marco jurídico, ¿no? O sea, te mandan a un marco normativo. Marco normativo que no existe. No hay, simplemente no hay. Quien se debe de encargar de hacer eso es la COFEPRIS, y la COFEPRIS no lo ha hecho. No lo ha hecho desde hace 8 o 9 años. Entonces, vivimos en un punto en el cual te dicen, sí puedes hacerlo y te voy a decir cómo. Y ahí se queda. Entonces, ¿cómo? Y nadie te contesta, ¿no? Entonces, este tema del cannabis en México es muy complicado porque sigue siendo una industria, porque es una industria, que no está regulada, y como no está regulada, sigue estando en manos que son, en muchos casos, bastante sin escrúpulos, y solamente como toda droga, ¿no? Se trata del tema económico. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que compras, a quién se lo compras, porque no sabes exactamente qué te están dando. Y ese es el tema con cannabis, ¿no? Tú puedes estar tomando gomitas de CBD, por ejemplo. Yo siempre he dicho, es horrible, pero yo siempre he dicho, las gomitas, si tú quieres comprar unas gomitas de CBD para dormir o para estrés o lo que sea, asegúrate que las gomitas que compres no sean mexicanas. Es feo, tenemos gomitas de mucha calidad en México, en Oaxaca, claro que las hay, el problema es encontrarlas. Pero si tú quieres algo de calidad, compra algo que venga de Holanda o compra algo que venga de Canadá, y ya más o menos Canadá igual ya no. Cómprate algo que venga de Europa, que es carísimo, que es muy caro, pero que sabes que es de calidad. El tema aquí es que si tú se la compras al de la esquina en un frasquito que dice nada más marihuana escrito con un plumón, pues no sabemos exactamente qué es, ¿no? Entonces, sí es un tema porque además adicción es un tema igual complicado. No existen reportes científicos específicos que me hablen de que te causa una adicción, por ejemplo, como la cocaína o como el fentanilo, como algunos de estos. No hay un mecanismo descrito como tal, pero también hay muchos reportes científicos que te dicen, si bien no te causan una adicción como tal, sí de alguna manera el cuerpo se acostumbra a esa sensación y siempre quieres más, ¿no? Entonces, es complicado el tema de la adicción, es complicado el tema de uso de la marihuana recreativo, el uso lúdico, es un tema complicado que creo que todavía nos falta mucho por aprender ahí,
Pero lo que sí es urgente es la regularización. Es urgente regularizar a la cannabis porque es algo que tenemos en México y es algo que lo hemos tenido durante muchísimo tiempo y hay muchísima información que nos está diciendo qué es lo que sí podemos y qué es lo que no podemos, para qué sirve, para qué no sirve, ¿no? Y hasta que esto no se regule, no vamos a poder tener un mercado de calidad, porque de otra manera vamos a seguir así, vamos a seguir comprando marihuana en el mercado, que probablemente hoy te sirve perfecto para tu dolor de rodilla, o para tu dolor de cabeza, o para tus cólicos, o para dormir, y probablemente cuando se te acabe y compres otro frasquito, ya no te sirva, y al contrario, ¿no? Te genere pues alguno de los síntomas no deseados. ¿Dónde podemos consultar sus publicaciones? Ay Dios, mira, tengo una página de Facebook que se llama Docencia Juan Alpuche. Ahí normalmente publico cosas, cada que nosotros publicamos algún artículo o cada que tenemos algún evento, cada que hacemos algo, normalmente ahí lo publico. Así se llama, si me encuentran en Facebook como Docencia Juan Alpuche. Ahí también con todo el gusto del mundo, si tienen alguna duda o quieren saber algo más, con todo el gusto del mundo, ahí los podemos ayudar. Y también, por supuesto que también si tienen alguna duda, les dejo mi número, mi correo electrónico. Mi correo electrónico es juan-alpuche@hotmail.com y mi número de teléfono es 9993 22 57 37. Y también cualquier duda, si quieren consultar algo que les haya generado duda, que tengan alguna inquietud, con todo gusto. Y también, por supuesto, que a los jóvenes que estén terminando su licenciatura o que quieran hacer una maestría o que quieran hacer un doctorado, se vengan, platicamos y las puertas del laboratorio están abiertas. Insisto, no somos un laboratorio normal, somos un laboratorio de gente que luego teorizamos cosas que nos cuesta mucho trabajo probar, pero que afortunadamente nos ha salido. Entonces, pues cordialmente invitados, si alguien quiere. También estamos buscando alumnos, siempre nos hacen falta manitos, siempre necesitamos alumnos que vengan a trabajar con nosotros, de cualquier licenciatura, de cualquier maestría, de cualquier doctorado, sea de comunicaciones, o de química, o de biología, o lo que sea. Yo siempre le digo a mis alumnos, la mejor prueba de que cuando se quiere, se puede, pues soy yo, ¿no? Soy ingeniero en pesca y venme en la Facultad de Medicina y tratando estos temas, ¿no? Entonces, siempre se puede, siempre les digo, el hecho de que seas un biólogo no significa que no puedas tratar con alguna enfermedad, o el hecho de que seas químico no significa que no puedes hacer algo de divulgación, o que seas divulgador, o que seas de comunicaciones, no implica que también puedes trabajar con alguno de los temas, que siempre es importante. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto y un placer estar con ustedes y espero que no sea la última vez que vengan. Son bienvenidos, están en su casa. Tenemos muchos más investigadores, tenemos muchas más investigaciones y tenemos alumnos que hacen también investigación muy interesante. Bienvenidos el día que gusten. Muchas gracias. Gracias. Radio Universidad de Oaxaca presentó Los Investigadores de la UAPJO.